Buenas noches, estimados amigos, estimados auditores. Estamos en nuestro quinto programa, Diálogos sobre la Persona. Un programa que permite conocer a la persona humana, y en esa medida también conocer y relacionarse mejor con los demás y un conocimiento más profundo acerca de nosotros mismos. En el programa de hoy, considerando las circunstancias que se dan en nuestro país con relación a la catástrofe que se está viviendo desde un punto de vista de la naturaleza, que está devastada, y las personas que habitan esa naturaleza, que son hermanos nuestros, que están sufriendo la pérdida de sus cultivos, de sus bienes, de sus sueños en cierto sentido. Queremos enfocar el programa de hoy y desarrollar el tema de la relación del hombre con la naturaleza desde una perspectiva antropológica y con el matiz propio que es el matiz cristiano, de cómo entender la relación del hombre, de la persona masculina y femenina con la naturaleza. La primera consideración que uno debería tener con respecto a esta cuestión es justamente que el hombre es capaz de relacionarse con el mundo natural. Y relacionarse significa establecer un vínculo o una alianza con la naturaleza. El hombre que ha sido creado y se le ha dado una misión, una vocación que el hombre debe descubrir libremente, consiste en que el mundo, la naturaleza, se le ha dado, es decir, es un regalo, que el hombre puede disponer de ella con objeto de dominarla, cultivarla y cuidarla. El dominio del hombre, varón y mujer, sobre la naturaleza que le ha sido dada implica varias cosas. La primera es que en la medida en que la naturaleza le ha sido dada, el hombre se encuentra con ella. Y por consiguiente, si se encuentra con ella, se encuentra viviendo con esa naturaleza que le antecede en cierto sentido, no puede hacer lo que él quiera con ella. En segundo lugar, este carácter de relación del hombre con la naturaleza, este vínculo, implica una alianza con la naturaleza. Esa alianza con la naturaleza debe ser una expresión de la misión que se le dio al hombre para dominarla, cultivarla y cuidarla. ¿Qué significa dominar la naturaleza? La palabra dominio viene del latín domino, que significa señor. Es ejercer señorío respecto de la naturaleza. Ejercer señorío significa que el hombre se comporta de acuerdo a lo que él es. Es decir, una persona que es capaz de pensar, que es una persona capaz de querer y por consiguiente en realizar actos libres. La libertad consiste en la realización del bien y la verdad encontrada por la inteligencia y querida por la voluntad. Y las acciones que de aquello se derivan, discúlpeme, son acciones que se denominan bellas. La libertad es la realización del bien. Por lo tanto, el dominio del hombre respecto de la naturaleza es un dominio denominado político. Político porque se ejerce de acuerdo a lo que el hombre es. Un ser inteligente que busca la verdad, un ser que quiere el bien y un ser, por tanto, que realiza acciones que son pensadas, queridas, verdaderas y buenas, cuya concreción es la libertad humana. Visto así, la relación o alianza del hombre con la naturaleza
Es una relación inteligente, es una relación amable y es una relación libre. Esa es la primera consideración. Dominar no significa aplastar. Dominar más bien implica reconocer la naturaleza en lo que es un regalo, una donación para que el hombre pueda habitar, pueda vivir en ella. La segunda consideración importante es la siguiente: si el hombre en esa alianza con la naturaleza de dominio político, inteligente, voluntario y libre, realiza esa relación a través del cultivo, porque fue dada para ser cultivada. Y en este sentido aparece una cuestión muy importante, porque el dominio del hombre con relación a la naturaleza y el cultivo que realiza en aquella, el cultivar es la acción que permite ejercer el señorío del hombre respecto de la naturaleza. Cultivar significa, en definitiva, perfeccionar aquello que ha sido dado para el hombre. Ese cultivo que el hombre ejerce sobre la naturaleza le permite, por un lado, perfeccionar la naturaleza, es decir, sacar de ella lo que por ella misma no puede dar. Y por otro lado, ese cultivo también implica, en segundo lugar, que el hombre se cultiva a sí mismo cultivando la naturaleza. Y en tercer lugar, el cultivar el mundo que le ha sido dado al hombre, que permite perfeccionar ese mundo o esa naturaleza, perfeccionarse el hombre a sí mismo, implica una tercera dimensión, que es que el hombre cultivando le permite en esa acción de señorío que ejerce sobre ella contemplar aquello que ha cultivado. Esa contemplación de aquello que ha cultivado tiene desde luego una dimensión religiosa que va a significar el cuidado de la naturaleza. Cuidar es una forma de benevolencia, es una forma de amor, es una forma de, en el fondo, respetar el orden de las cosas. Ese cuidado, ese cuidar, que es una forma de cultivo, que consiste justamente en la contemplación de aquello que se ha perfeccionado, que se ha dominado. Esto es muy importante porque las diferentes visiones que hay respecto de la relación del hombre con la naturaleza, de la persona masculina y femenina con la naturaleza, dependen en el fondo del modo que se conciba la persona y del modo en que se conciba la naturaleza o el mundo. El ser humano posee un cuerpo inespecializado, a diferencia de los animales que en general poseen un cuerpo muy especializado. La persona humana, por ser inteligente y poseer justamente ese cuerpo inespecializado, que es una expresión de la inteligencia humana, implica varias cosas. La primera es que le permite justamente establecer esa alianza con la naturaleza en todas las dimensiones. El mundo animal, el mundo o la naturaleza de los animales, en virtud de esa especialización que poseen, están, por así decir, restringidos a un nicho ecológico. Y para ellos es significativo todo aquello que les permite simplemente sobrevivir. Se podría decir que el animal está incrustado en la naturaleza. Y que esos ritmos naturales implican que el animal, cuando son muy bruscos, puede incluso desaparecer. Como de hecho ocurre y se puede constatar. Está la relación de
el animal con el mundo natural, que en el fondo él no lo habita, él está simplemente allí. Se confunde incluso con ese mundo natural, en virtud de los ciclos que posee ese mundo. El hombre, sin embargo, se puede decir perfectamente que es un ser inadaptado en virtud justamente de ese cuerpo inespecializado que, insisto, es expresión de su inteligencia o de su alma y esto significa o implica muchas cosas. Primero, que para el hombre la relación con la naturaleza, toda ella es posible de poder ser conocida. Pero hay algo clave. Si el hombre es por ese cuerpo inespecializado, por esta alma espiritual que posee, en esa unión íntima de cuerpo y alma, significa que el hombre puede establecer relación con todo el universo natural, con todo el mundo natural, a diferencia del animal que es especializado. El que pueda establecer esa relación significa que puede conocer ese mundo, que puede el hombre salir de sí mismo y poder conocer ese mundo. Puede, en el fondo, de alguna manera, tenerlo. Y al tenerlo, es como si el hombre trajera el mundo hacia sí. Pero dije que es la posibilidad de hacerlo, no que lo haga efectivamente. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre, si es posible que pueda conocer ese mundo, implica que el mundo deja o se deja conocer. Significa que el mundo es inteligible, que la naturaleza es inteligible para que alguien inteligente la conozca. Es decir, la naturaleza misma lleva la impronta de ser creada por alguien inteligente, que en este caso obviamente es Dios. Dios entonces ha creado el mundo para que el hombre pueda disponer de él, pueda conocer ese mundo, pueda cultivar ese mundo y lo pueda cuidar. Dicho de otra manera, la condición de posibilidad de la existencia humana significa necesariamente la existencia de un mundo que pueda ser habitado, que pueda ser conocido, que pueda ser cultivado y que pueda ser cuidado. Cuando el hombre de alguna manera obtura, rechaza, pervierte esa alianza con el mundo natural, en cierto sentido se está haciendo un daño a sí mismo. Porque para cultivar el mundo hay que cultivarse también a sí mismo. Y el no cultivo, nosotros sabemos que, haciendo una analogía, la naturaleza no cultivable es lo desértico, aquello que impide que haya vida. De ese mismo modo podemos nosotros aplicar esa analogía al hombre. Es decir, que hay hombres desérticos que son incapaces de poder cultivar y por consiguiente de dar vida y frutos que corresponden a ese cultivo del hombre o alianza con la naturaleza. El hecho de que el hombre pueda cultivar y pueda cuidar ese mundo natural significa lo siguiente: esa inadaptación del hombre a la naturaleza significa que el hombre debe adaptar esa naturaleza hacia sí. Debe ordenar la naturaleza al servicio del hombre. Eso implica que debe realizar actividades que permitan justamente esa adaptación del mundo al hombre.
en que todo le puede ser significativo. La actividad que el hombre realiza para poder adaptar el mundo a él, para hacerlo habitable, o incluso podría ser que si el hombre no respeta esa alianza, lo hace inhabitable, como de hecho ocurre también. Para hacerlo habitable debe realizar una actividad, que es trabajar. Es decir, la posibilidad que el hombre pueda dominar, cultivar y cuidar ese mundo que le ha sido dado para poder vivir humanamente, implica que el hombre debe realizar esa actividad que se denomina trabajo. El trabajo le permite perfeccionar la naturaleza. Desde esa perspectiva, el hombre es un co-creador, porque perfecciona aquello que le ha sido dado. Para perfeccionar aquello que le ha sido dado, el hombre tiene que realizar esta actividad que se denomina trabajo, que es desde luego una actividad inteligente que comporta esfuerzo y que está al servicio o perfección del propio hombre y de los demás. Dicho así, el trabajo no es simplemente una actividad simplemente física que agota a la persona o que la fatiga. No, la actividad que significa trabajo es fundamentalmente una actividad inteligente. Y si es una actividad inteligente, es una actividad libre. El trabajo, por lo tanto, perfecciona a la persona y perfecciona a la naturaleza que le ha sido dada para ser cultivada y cuidada. Eso significa muchas cosas. Primero, que el hombre no fue hecho para trabajar. ¿O sí? Sí, fue hecho para trabajar. Pero la finalidad del hombre no es trabajar. El hombre fue hecho para trabajar. Pero el fin de la vida humana no es el trabajo. El trabajo es un medio que el hombre posee como un medio perfectivo de sí mismo y de la naturaleza, que le permite desplegar sus capacidades, sus potencialidades para vivir humanamente. O dicho de otra manera, no se vive para trabajar, se trabaja para vivir como un ser humano, como una persona que posee una dignidad, como ya hemos visto en este programa anteriormente. Con el trabajo, el hombre descubre en esa actividad de adaptación o perfección del mundo natural la técnica. La técnica consiste en descubrir posibilidades que existen en la naturaleza que permiten vivir al hombre mejor. El modo en que el hombre despliega esa actividad técnica a través del trabajo significa que el hombre se apropia de aquello que realiza como actividad. Y en el fondo, esa apropiación significa habitar el lugar en el cual el hombre realiza esa acción inteligente, libre, que le perfecciona a la naturaleza y realiza un servicio a los demás. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre, para que pueda realizar esa alianza con la naturaleza que le ha sido dada, debe habitarla. Habitar es estar en un lugar teniéndolo. Es decir, se apropia de aquello. Pero
se apropia de aquello de una manera que significa ejercer ese señorío o ese dominio que permita cultivar y cuidarlo. De ahí que la posibilidad de acceder a ejercer ese dominio o ese señorío respecto de la naturaleza funda lo que podríamos denominar el derecho a la propiedad del hombre. Es decir, que todo hombre tiene, por así decir, derecho a apropiarse que a través del trabajo y la técnica perfecciona o co-crea la naturaleza y se perfecciona a sí mismo, con el propósito de habitar, o si usted quiere, en un sentido más fuerte, de vivir. La técnica, que es esa actividad que es una mediación entre el trabajo y esa alianza que realiza con la naturaleza, tiene como fruto los instrumentos técnicos. Y para habitar, por lo tanto, el hombre debe inventar, debe descubrir aquello que permite esa perfección. Esos instrumentos técnicos implica una nueva, por así decir, actividad humana que se desprende de ese habitar. Una actividad humana que se concreta o se especifica en lo que nosotros denominamos casa. No hogar, casa. La casa, oikos, en griego, significa el lugar en donde se guardan los instrumentos. Es decir, que la casa está íntimamente unida a esa capacidad que posee el hombre de dominar, cultivar y cuidar el mundo natural a través del trabajo y la producción de instrumentos técnicos que debe guardar. Por eso el hombre siempre vuelve a su casa, que es el lugar en el cual guarda los instrumentos. Pero esa actividad que realiza el hombre de señorío, de dominio, de cultivo y de cuidado de la naturaleza, está, sin embargo, precedida o está ordenada al acto más propiamente humano, que en eso consiste vivir como ser humano, que es amar. Cuando la casa la fundamentamos en ese acto que es tan propiamente humano, que es el amor, la casa ahora ya no es solamente el lugar de guarda de los instrumentos técnicos, sino que es el hogar, que es el lugar al que se vuelve. Visto así entonces, la relación del hombre con la naturaleza, por poseer un cuerpo inespecializado que es expresión de la inteligencia humana, que a través de las manos se relaciona con aquello, ejerciendo señorío o dominio, cultivando a través del trabajo que perfecciona a la naturaleza y perfecciona al hombre mismo, que le permite la generación o creación de instrumentos técnicos que se guardan en la casa y que en la medida en que esa casa se fundamenta en el amor humano pasa a ser también el hogar, que es el cruce de las intimidades.
La expresión propia que va a resultar de aquí, de esa alianza, va a ser el cuidado de la naturaleza, que es la actitud benevolente del hombre con el mundo de la naturaleza que le ha sido dado para poder vivir como ser humano. En muchas ocasiones nosotros advertimos que el hombre rompe esa alianza. El hombre da espaldas al mundo de la naturaleza. Desde una perspectiva antropológica, esto significa una concepción reduccionista o equívoca de la relación que el hombre debe tener con la naturaleza. O simplemente es el rechazo a esa alianza que debe existir del hombre con la naturaleza que le ha sido dada. Nos dejamos un par de minutos con una pausa musical y ya volvemos. Por tu océano azul y las aguas del mar, por todo continente y los ríos que van, por el fuego que dice como arbusto ardiente, por el ala del viento, quiero gritar mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Y por los animales de la tierra y el agua, por el canto del ave y el cantar de la vida, por el hombre que hiciste semejante a ti, y por todos tus hijos quiero gritar mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Decíamos que, en definitiva, esa negación de la alianza del hombre con el mundo natural implica una concepción del hombre y que esa concepción del hombre y también de la naturaleza poseen una visión estrecha o reduccionista de esa alianza.
y es aquello que hoy día se denomina el problema ecológico. La primera manifestación de esa visión reduccionista es lo que podríamos denominar un antropocentrismo tecnocrático. En definitiva significa que la técnica pasa a tener un valor superlativo por sobre la ética. Que la técnica ya no es un medio, sino que es lo que domina al hombre. Ejemplos sencillos. Cuando hay un taco por la tarde en toda la ciudad es tremendo, implica que hay la expresión de que la técnica domina a la persona. La bomba atómica es la expresión más superlativa, más potente del dominio de la naturaleza, de la técnica por sobre el hombre. ¿Qué hay detrás de esto? Implica que el hombre pasa a ser como un instrumento, una cosa más en la cadena de la producción técnica. Si esto es así, no tiene relevancia lo que el hombre piense, lo que sienta, lo que diga. Lo que importa es la función que desempeña en ese proceso de producción, objetiva de lo técnico. La persona humana como única e irrepetible no cuenta para nada. La técnica pasa a ser la que domina la acción humana. Esto es muy importante porque en el fondo se piensa que todo problema humano puede ser solucionado por la técnica. Por ejemplo, se pueden fabricar hombres. Todo problema humano es un problema técnico. Y eso implica que la técnica ha crecido como un cáncer y que domina toda la actividad humana, que es una actividad perfectiva del hombre desde un punto de vista moral también, ético. Cuando la técnica ha crecido de una manera gangrenosa, podríamos decir, es lo que se denomina la tecnocracia. La tecnocracia es la patología de la técnica. Y que provoca una serie de problemas que están asociados a una falta de la valoración de esa alianza del hombre con la naturaleza. Toda forma de
contaminación, por ejemplo, es fruto de aquello. Basura, ruido, prisa, deforestación, extinción de especies, etc., implican justamente un no fruto de la tecnocracia. La acumulación, el progreso por el progreso, el consumo exagerado, son expresiones de la tecnocracia. En que el hombre se guía solamente por lo útil, lo funcional, la utilidad, la eficacia, con una actitud agresiva. En este contexto, la contemplación, la ayuda, la belleza, la solidaridad, la armonía, el silencio, la lentitud, no tienen cabida, que son, sin embargo, cuestiones que son más propiamente humanas. Ciertamente, la tecnocracia, en cuanto que ve solamente la utilidad en todo aquello que el hombre realiza, es inhumana. Esa visión tecnocrática, economicista, podríamos denominar en un sentido fuerte, trae como oposición una visión igualmente reductiva de esa alianza del hombre con el mundo natural, que es el denominado biocentrismo. La tecnocracia es fruto del individualismo y del materialismo. Curiosamente, esta tecnocracia que trae como respuesta el biocentrismo, el ecologismo fuerte, tienen ambos una misma raíz materialista. De allí que todos los extremos se tocan. El planteamiento ecologista plantea que el hombre es una simple pieza de la naturaleza, que el hombre no tiene una dignidad propia, sino que se disuelve, por así decir, en el universo. No hay ser. La naturaleza cobra vida propia y el hombre es simplemente una pieza de ese ser que es la totalidad de la naturaleza. La vida humana se rebaja a lo sensible o a lo orgánico. La persona ya no tiene un fin en sí misma.
punto de vista de la llamada ecología profunda, entronca con la visión del hombre como un ser que se disuelve en el universo. El hombre también es fruto del azar. Desde un punto de vista trascendente, aunque no existe trascendencia en un sentido estricto religioso o de religión, hay un planteamiento que es asociado a esta ecología profunda, que es el panteísmo. Y que se relaciona con el movimiento New Age o esa actitud ecológica que defiende la llamada hipótesis Gaia, según la cual el planeta Tierra es todo él un ser vivo. Esto es curioso porque es la reacción al planteamiento tecnocrático, inhumano, materialista. Y al hombre se le termina, sin embargo, rebajando a ese nivel, como simple materia orgánica de la que está hecha todo el universo. ¿Qué ocurre en el fondo en ambos planteamientos? En ambos planteamientos hay una negación del sentido de las cosas. De conocer la realidad que ha sido dada. Negar el sentido de las cosas es, en el fondo, no ponerlas en relación con su fin o con un fin. Si no hay un fin, no hay una relación de las cosas con un fin, no hay un sentido. No hay un significado. Curiosamente, ese dar significado, poner las cosas en relación con un fin, es disponer de ellas, es ordenarlos a un fin. Disponer es dar sentido a las cosas. Ese sentido es el que hay que descubrir justamente en aquella naturaleza que ha sido dada para ser habitada, cultivada y cuidada. Disponer es una de las expresiones del dominio del hombre por sobre la naturaleza. Es en el fondo cumplir con el mandato de que el hombre fue hecho para que estableciera esa alianza con la naturaleza. Dar sentido es descubrir que el mundo de la naturaleza, esos seres que habitan la naturaleza también, tienen un sentido propio. El instrumentalismo tecnocrático y el ecologismo radical consisten en la pérdida del sentido natural de las cosas. En el fondo es la pérdida del sentido contemplativo de la realidad para la cual ha sido dada al hombre.
volver a entender en qué consiste esa alianza del hombre, persona masculina y femenina, con la naturaleza, con el mundo que le ha sido dado. Es una responsabilidad para el hombre de hoy y en especial para el cristiano. No me he querido referir a las enseñanzas más recientes del Papa Francisco con relación a esta cuestión, con el objeto que usted mismo pueda ir a leer esos textos tan estupendos que ha escrito. Sin embargo, hay que considerar que si el hombre ha sido creado y la naturaleza creada para que el hombre pueda ejercer, habitar, trabajar y vivir, perfeccionando, co-creando, cultivando la naturaleza para cuidarla, administrarla y contemplarla, vamos a probablemente evitar las tragedias que hemos estado experimentando en este último tiempo en nuestro país. Los invito para el próximo lunes, si Dios quiere. Nos encontraremos en un nuevo programa, Diálogos sobre la Persona. Les conversó Juan Carlos Aguilera y les espero el próximo lunes, si Dios así quiere. Buenas noches.